Permítame contarles sobre el día en que la especie depredadora más temida de la galaxia sufrió un colapso total por la desaparición de 3 niños pequeños. Y no, esta vez no hablo de humanos. El Imperio Kriliano había pasado los últimos 2 siglos aterrorizando a prácticamente todo el mundo en un radio de 50 años luz. Imaginen cocodrilos bípedos de 2 metros de altura con problemas de control de la ira y tecnología militar capaz de cristalizar un planeta antes del desayuno. Su grito de guerra se traduce aproximadamente como: nos daremos un festín con sus entrañas mientras sus crías observan aterrorizadas, lo que, sinceramente, suena mucho más intimidante en su lengua materna de chasquidos y silbidos. Así que, naturalmente, cuando 3 cachorros krilianos desaparecieron de la guardería de alta seguridad a bordo de la estación confederada Omega 7, todos asumimos que estábamos a punto de presenciar el tipo de incidente galáctico que entraría en los libros de historia, suponiendo que aún quedara alguien para escribirlos. El comandante Vex Torncale medía 2,4 metros de altura, incluso cuando no intentaba parecer intimidante, lo cual sin duda lo era en ese momento. Sus escamas habían adquirido ese encantador tono rojo asesino que adquieren los Krillins cuando deciden qué extremidad arrancar primero. El tipo había conquistado personalmente 14 sistemas estelares, y su idea de diplomacia consistía en ofrecer a sus enemigos una ventaja de 5 segundos antes de disparar. Pero ahora mismo, este depredador supremo se paseaba de un lado a otro en la oficina de seguridad de la estación como un padre nervioso en una obra de teatro escolar. Porque esos no eran cachorros cualquiera que habían desaparecido. Pertenecían al jefe supremo de guerra Grimhab el Despiadado, quien los había confiado específicamente a Vex mientras ella estaba aniquilando una flota rebelde en algún lugar del borde exterior. «Explícamelo otra vez», le gruñó Vex al oficial Blunt, el jefe de seguridad de la estación, quien se había ganado su nombre tras décadas de espectacular incompetencia. Como 3 cachorros simplemente desaparecieron de una habitación con cerraduras biométricas, sensores de movimiento y guardias armados. Un hombrecillo corpulento y nervioso que parecía preferir estar en cualquier otro lugar del universo revisaba su tableta electrónica con dedos temblorosos. «Bueno, señor, la cuestión es que, no estamos completamente seguros de que realmente desaparecieran. Más bien, bueno, parecen haberse alejado durante la siesta». La temperatura en la habitación bajó unos 10 grados cuando las pupilas de Vex se contrajeron hasta convertirse en rendijas. Se alejaron. «Los cachorros son bastante enérgicos para su edad», chilló la doctora. Pipke Skeakerton, la xenobióloga de la estación. Era una mujer diminuta que parecía capaz de ser derribada por una fuerte brisa, pero había estudiado más especies alienígenas que nadie en el sector. Desafortunadamente, su experiencia no parecía extenderse a la lectura de la habitación. A los 18 meses, las crías krilianas son exploradoras curiosas por naturaleza. Sus instintos de caza apenas están empezando a desarrollarse, y a menudo. «Sé lo que hacen las crías de mi especie», interrumpió Vex. Su voz tenía esa cualidad especial que hacía que los guerreros veteranos reconsideraran sus decisiones vitales. «Lo que quiero saber es cómo burlaron tu seguridad para hacerlo». Fue entonces cuando Jake Morrison decidió hacer la entrada más inoportuna de la historia galáctica. «Oye, disculpa la tardanza», dijo una voz alegre desde la puerta. «Tenía que terminar de arreglar el sistema de circulación de aire en la sección C. Ya sabes cómo se ponen esas rejillas de ventilación cuando nadie las limpia primero». Jake se detuvo a media frase al notar que todos en la sala lo miraban como si acabara de anunciar sus planes de manipular la antimateria. Era exactamente lo que se esperaría de un trabajador de mantenimiento humano. De estatura promedio, un mono permanentemente manchado de grasa y esa sonrisa despreocupada que sugería que no había comprendido del todo la gravedad de la situación en la que acababa de meterse. «Oh», dijo Jake, alternando la mirada homicida de Vex con los tics nerviosos del oficial Blunt. «Se trata de esos adorables niños lagarto, ¿verdad?» El silencio que siguió podría haberse medido en épocas geológicas. «Lindos lagartijos»,
Vex repetía cada palabra como si saboreara algo particularmente desagradable. Te refieres a los descendientes del Imperio Kriliano como lindos lagartijos. Bueno, sí, Jake se encogió de hombros, aparentemente inmune al concepto de terror mortal. O sea, eran adorables. Ojitos y garras diminutas que emitían esos pequeños chirridos. Me recordó a las crías de caimán que solía ver en Florida. La tableta del doctor Skeakerton cayó al suelo. El oficial Blunt emitió un sonido como el de un globo desinflándose, y Vex, por primera vez en su carrera militar, se quedó completamente sin palabras. Los viste. Vex por fin lo logró. Cuando hacía unas 3 horas, quizá 4, jugaban en los conductos de aire cerca de la guardería. Los pequeños traviesos habían descubierto cómo abrir las enormes tapas. Jake se rascó la cabeza, felizmente inconsciente de que estaba charlando con una criatura capaz de levantar un tanque flotante. Iba a comentarlo, pero parecían estar pasándoselo genial explorando. No quería meterlos en líos, ¿sabes? En líos, repitió Vex con voz neutra. O sea, los niños son niños, ¿no? Incluso los extraterrestres. Simplemente sienten curiosidad por el mundo que los rodea. La expresión de Jake se tornó pensativa. Aunque, debo decir, se movían bastante rápido para ser niños pequeños. Un segundo estaban a mi lado. Al siguiente se habían adentrado en el sistema de ventilación, probablemente en una gran aventura. La doctora Skeakerton había recuperado su tableta y estaba escribiendo notas frenéticamente. «Esto es fascinante», murmuró. Los instintos parentales humanos parecen extenderse a través de las barreras de las especies, incluso a las crías de los superdepredadores. Punto. El sujeto demuestra un comportamiento protector hacia Young que, en teoría, podría representar una amenaza significativa para el doctor. El oficial Blunt interrumpió con un susurro ahogado. «Quizás ahora no sea el momento para tu investigación». «¿A dónde?», dijo Vex, avanzando hacia Jake con el ritmo pausado de un desastre natural inminente. «¿Dónde los viste dirigirse por última vez?». Jake, para su crédito, no se echó atrás. Simplemente inclinó la cabeza pensativo, como si intentara recordar dónde había dejado las llaves del coche. «Déjame pensar. Se dirigían a las habitaciones residenciales, creo. Sección D. Tal vez C. Los conductos de aire conectan prácticamente con todas partes en esa parte de la estación. Sección D y E», repitió el oficial Blunt, con los dedos sobre su tableta. «Eso es. Eso es». La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el sonido de las garras de Vex extendiéndose lentamente. «Los cachorros», dijo Vex con la calma que precedía a las evacuaciones planetarias, «están en las habitaciones humanas». «Eso parece», asintió Jake alegremente. «Espero que no estén causando demasiados problemas». «Problemas para quien los encuentre primero». Lo que siguió solo podría describirse como el grupo de búsqueda más cualificado de la galaxia para 3 niños pequeños que tenían una cita para jugar. Vex había reunido un equipo táctico capaz de derribar una pequeña luna. 6 guerreros krillanos completamente armados, con sus escamas negras relucientes en modo de combate, marchaban por los pasillos de la estación Omega 7 como si se dirigieran a la batalla final de la guerra. Sus armas estaban cargadas, sus sensores activos y sus expresiones sugerían que esperaban encontrar pruebas del crimen más atroz de la historia galáctica. Tras ellos, Jake, todavía con su overol manchado de grasa, silbaba lo que sonaba sospechosamente a una nana humana. «Esto es muy irregular», jadeó la doctora Skeakerton, luchando por seguir el ritmo del grupo de guerra mientras hacía malabarismos con su equipo científico. «El protocolo establece claramente que, en caso de mineros alienígenas desaparecidos, primero debemos contactar con la embajada de su especie, luego coordinarnos con las autoridades locales, y luego el protocolo», gruñó Vex sin detenerse, «no tenía en cuenta la participación humana». «Oigan», Jake protestó levemente. «No secuestré a nadie. Solo hacía mi trabajo».
Tu trabajo, dijo Vex, volviéndose hacia él tan rápido que los otros crillanos instintivamente buscaron sus armas. No incluye permitir que los cachorros del Jefe Supremo se adentren en una sección de la estación habitada por la especie más impredecible de la galaxia. Jake lo consideró. Bueno, buen punto. Pero en mi defensa, nadie mencionó nunca que fueran niños VIP. No tenían etiquetas con nombres ni nada. Niños VIP, repitió uno de los otros guerreros con incredulidad. Sí, ya sabes, como cuando los hijos del capitán visitan el puente o la familia del embajador se aloja en los elegantes aposentos. Protocolos de trato especial. Jake se encogió de hombros. Aunque, sinceramente, todos los niños son niños VIP. Si lo piensas, alguien se preocupa lo suficiente por ellos como para preocuparse cuando desaparecen. Todo el grupo de guerra dejó de caminar. Incluso la doctora. Es que Ackerton dejó de escribir en su tableta. La oficial Blunt, que había estado detrás del grupo, esperando desesperadamente que todo esto resultara ser problema de alguien más, volvió a emitir ese sonido de globo desinflándose. Acaba de referirse a los hijos del jefe de guerra Grimhab como hijos de alguien. Le susurró un guerrero a otro. Creo que sí, susurró el segundo guerrero. Y sugiere que los humanos consideran a todas las crías igual de valiosas, independientemente del estatus social de sus padres. Parece ser la insinuación. Sí. Vex levantó una mano con garras para pedir silencio. Nos acercamos a las residencias. Mantengan la formación. Esperen algo. ¿Algo parecido a qué? Preguntó Jake con genuina curiosidad. La doctora. Es que Ackerton se aclaró la garganta con nerviosismo. Bueno, el comportamiento humano con las crías de otras especies es algo impredecible. Los registros históricos muestran casos de todo tipo, desde la adopción hasta los rituales. Son niños, no artefactos, interrumpió Jake. En el peor de los casos, alguien probablemente esté tratando de averiguar qué comen y si necesitan un cambio de pañal. El grupo de guerra intercambió miradas. En su experiencia, los peores escenarios implicaban considerablemente más derramamiento de sangre y muchos menos cambios de pañales. Llegaron a la entrada de la sección residencial D, donde un útil directorio enumeraba a los ocupantes actuales. Vex escaneó los nombres con la intensidad de un general estudiando planes de batalla. Morrison Jake, cuarteles de 7. Ese soy yo, confirmó Jake amablemente. Sus cuarteles son los más cercanos al punto de acceso a la ventilación. Vex observó. Bueno, sí. Lo solicité específicamente. Es más fácil responder a las llamadas de mantenimiento si estoy ubicado en el centro, dijo Jake, haciendo una pausa. Además, el alquiler es más barato por el ruido de los recicladores de aire, pero eso no me molesta mucho. Los ojos de Vex se entrecerraron. ¡Qué conveniente! Mira, si crees que estoy organizando una especie de secuestro de cachorros alienígenas desde mi estudio, te vas a decepcionar mucho con mi estrategia criminal, dijo Jake. A menos que consideres una placa calefactora y un sofá cama como equipo de secuestro sofisticado. Pero Vex ya se movía, su equipo táctico fluyendo a su alrededor como una danza de la muerte perfectamente coreografiada. Se acercaron a las modestas habitaciones de Jake con la misma cautela con la que habían asaltado una fortaleza enemiga. A mi señal, susurró Vex, colocándose junto a la puerta. Prepárense para la resistencia. Jake puso los ojos en blanco y empezó a alcanzar el control de la puerta, pero 3 guerreros diferentes lo apuntaron de inmediato con sus armas. Iba a abrirla, dijo con sensatez. Es mi puerta. Lo que sucediera después se hablaría en los militares Krylleen durante el próximo siglo, aunque los informes oficiales omitirían la mayoría de los detalles embarazosos. Vex dio la señal. Su equipo táctico se movió con precisión practicada, hombros tensos, armas listas, todos los sentidos enfocados en los horrores que los aguardaban más allá de esa puerta. Este era el momento para el que habían estado entrenando durante toda su carrera militar, la confrontación con la naturaleza más oscura de la humanidad.
El rescate de cachorros inocentes de las garras de una especie impredecible depredadora de la cima. La puerta se abrió con un suave susurro. Y allí, despatarrado en el sofá de Jake, en lo que debía ser el descubrimiento más anticlimáctico en la historia militar galáctica, estaba el propio Jake, profundamente dormido con 3 cachorros curianos usando su pecho como plataforma personal para dormir. El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber oído caer un alfiler en la bodega de carga 3 niveles más abajo. Los cachorros ronroneaban. No el aterrador ronroneo de los crillanos adultos preparándose para la batalla, sino el suave y contento rugido que emitían los jóvenes crillanos cuando se sentían completamente seguros y completamente cómodos. Sus pequeños las garras se hundían suavemente en el mono de Jake como si fueran gatos en miniatura. Sus escamas habían adquirido ese apacible color azul verdoso que indicaba un sueño profundo y sin sueños. Jake tenía la boca ligeramente abierta, con un brazo alrededor del cachorro más pequeño, protegiéndolo, y el otro descansando sobre lo que parecía un fuerte improvisado de mantas, construido con toallas de mantenimiento y camisas de repuesto del uniforme. Había un cuenco vacío en la mesa de centro que olía sospechosamente a los palitos de pescado de la cafetería de la estación, y varios juguetes pequeños que parecían hechos a toda prisa con piezas mecánicas de repuesto. Bueno, susurró el oficial Blunt después de aproximadamente 17 años. No es lo que esperaba. La tableta de la doctora. Es que a Kerton se le cayó de las manos inertes y cayó al suelo, despertando finalmente a Jake, quien parpadeó somnoliento al ver al grupo de guerreros reunidos en su puerta. «Oh, hola, chicos», murmuró, sin moverse para no molestar a sus pasajeros dormidos. «¿Los encontraron?» «Bien», bostezó. «Disculpen el desorden. Estaban bastante cansados cuando aparecieron, y no quería despertar a nadie para preguntarles dónde estaban». El cachorro más grande, a quien Vex ahora reconoció como Spike, el más agresivo de los 3, se movió ligeramente y emitió un pequeño gorjeo antes de hundirse más en la axila de Jake con un suspiro de satisfacción. Feck los miró fijamente. Sus guerreros de élite los miraron fijamente. La doctora. Es que Kerton los miró fijamente mientras intentaba frenéticamente coger su tableta sin hacer ruido. El oficial Blunt los miró fijamente y se preguntó si estaría teniendo alguna alucinación inducida por el estrés. Apareció Oing, repitió Vex lentamente, como si intentara traducir un idioma alienígena. Sí, hace unas 2 horas. Salió dando tumbos de ese respiradero de allí, con aspecto de haber tenido una gran aventura. Jake señaló con la cabeza una rejilla que, efectivamente, estaba abierta. Me costó un poco darme cuenta de que tenían hambre. Resulta que les encantan los palitos de pescado. ¿Quién lo diría? ¿Los alimentaste?, dijo Vex. Bueno, sí. Hacían esos pequeños y tristes chirridos y les rugían las tripas. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que pasaran hambre? La segunda cría, una hembra que Vex reconoció como Parches por el distintivo patrón de escamas en su lomo, eligió ese momento para despertar. Levantó su pequeña cabeza, vio al grupo de guerra kriliano reunido y emitió un trino de satisfacción antes de intentar hundirse aún más en el costado de Jake. Es tímida con los desconocidos, explicó Jake en voz baja. Pero tiene una personalidad peculiar una vez que se aficiona a ti. Tiene mucha curiosidad por cómo funcionan las cosas. Me ayudó a arreglar el control de temperatura aquí. ¿Te ayudó?, repitió Vex. Sí, tiene unas garras diminutas que pueden meterse en los espacios realmente pequeños donde se conecta el cableado. Muy útil. Jake le sonrió con cariño a la cachorra somnolienta, aunque tuve que evitar que intentara comerse los componentes eléctricos. Al parecer, tenían un sabor interesante, pero no pensé que le hicieran bien la digestión. El tercer cachorro, el más pequeño, al que Vex conocía como Mordisquitos por su tendencia a morderlo todo al menos una vez, seguía profundamente dormido con la cabeza apoyada en el hombro de Jake. Sus bracitos rodeaban el cuello de Jake en lo que solo podría describirse como un abrazo. Este es el más acurrucador, continuó Jake con la misma voz tranquila.
Tardó unos 10 minutos en decidir que yo era un mueble aceptable. Ha estado muy apegado a mí prácticamente desde que llegaron. La doctora. Es que Ackerton finalmente logró recuperar su tableta. Le temblaban las manos mientras intentaba procesar lo que estaba presenciando. Esto es imposible, susurró. Kree y Young solo muestran este nivel de confianza y vínculo con sus familiares más cercanos. Las señales de feromonas por sí solas deberían haberlo hecho. Tal vez solo saben que no les voy a hacer daño, sugirió Jake con sensatez. Los niños son bastante buenos leyendo a la gente, incluso los extraterrestres. Vex dio un paso al frente, y los 3 cachorros alzaron la cabeza al instante para mirarlo. Por un instante, el apartamento contuvo la respiración, esperando a ver qué sucedería cuando el depredador más temido de la galaxia se encontrara cara a cara con su guardián. Spike pió alegremente y agitó una pequeña garra. Patchis trinó e intentó esconderse tras el brazo de Jake. Nibbles emitió un sonido soñoliento e interrogativo y miró a Jake y a Vex como si intentara averiguar si esta nueva persona era amiga o enemiga. No pasa nada, chicos, dijo Jake en voz baja, acariciando suavemente las escamas de Patch. Es el comandante Vex. Te ha estado buscando. Apuesto a que estaba muy preocupado. Y eso, comprendió Vex con creciente horror, era exactamente lo que había estado, preocupada por 3 cachorros que aparentemente estaban a salvo al cuidado de un humano que les había dado palitos de pescado, les había hecho una manta y les había dejado usarlo como almohada viviente para la siesta. Tú, Vex, dijo con cuidado, no se suponía que fueras tan competente. Jake parpadeó. Gracias. Creo que la doctora. Es que Ackerton estaba teniendo lo que educadamente podría llamarse un colapso académico total. Oh, esto lo contradice todo, murmuró frenéticamente, revisando sus archivos de investigación mientras intentaba no molestar a los cachorros dormidos. 17 años de estudios xenobiológicos, artículos revisados por pares, 3 tesis doctorales sobre patrones de comportamiento humano, y todo está mal. Todo. Levantó su tableta con mano temblorosa, mostrando tablas, gráficos y complicados diagramas científicos que no decían absolutamente nada para nadie más en la sala. Mira estos datos. Se supone que los humanos son cazadores competitivos en manada, territoriales, agresivos con las crías de especies rivales. Los niveles de testosterona por sí solos deberían haber desencadenado al menos 12 respuestas hostiles diferentes. ¿Especies rivales?, preguntó Jake, con aspecto sincero de desconcierto. Señora, son crías. ¿Qué voy a hacer? ¿Retarlas a duelo? Pero los imperativos evolutivos, se lamentó el doctor Ackerton ignorando por completo la pregunta de Jake. La competencia por los recursos, el imperativo biológico de eliminar las posibles amenazas a la propia descendencia. No tengo descendencia, señaló Jake con sensatez. Y aunque la tuviera, estoy bastante seguro de que 3 niños pequeños dormilones no representan una amenaza para nada, salvo quizás para los cojines de mi sofá. Vex observaba este intercambio con creciente fascinación. En todos sus años de servicio militar, se había topado con humanos en batallas, negociaciones, disputas comerciales y funciones diplomáticas. Había leído los informes de inteligencia, estudiado sus tácticas, analizado sus perfiles psicológicos. Todo lo que sabía sobre la humanidad sugería que eran peligrosos, impredecibles y propensos a la violencia cuando se les acorralaba. Nada en esos informes lo había preparado para ver a un humano macho desenredar con cuidado la garra de un cachorro de la tela de su camisa mientras explicaba el valor nutricional de los palitos de pescado. Las señales de feromonas también son erróneas, continuó la doctora. Es que Ackerton, ahora dando vueltas en pequeños círculos y gesticulando frenéticamente con su tableta. Los cachorros crillanos liberan marcadores químicos específicos cuando están angustiados. Y los humanos deberían interpretarlos como sentido de presa o desafíos territoriales. En cambio, tu cortisol, los niveles parecen haber bajado.
Tu producción de oxitocina ha aumentado y tus instintos protectores se han activado como si fueran tus propias crías. Quizás, dijo Jake lentamente, como si le estuviera explicando algo muy simple a alguien muy inteligente que pasaba por alto algo muy obvio. Eso es porque son jóvenes. No importa de qué especie provengan. Los jóvenes necesitan cuidados. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave ronroneo de los cachorros y el zumbido distante de los recicladores de aire de la estación. Su chillón susurró, la evolución no funciona así. Sí, bueno. Jake se encogió de hombros lo mejor que pudo con 3 niños pequeños extraterrestres sobre su torso. La evolución nunca tuvo que lidiar con el aire acondicionado, la gravedad artificial y 27 especies diferentes intentando convivir en la misma estación espacial. Quizás lo estamos improvisando. Uno de los guerreros de Vex, un veterano con cicatrices llamado Garra, que había luchado en la batalla de Serion Prime, se aclaró la garganta con nerviosismo. Comandante, si me permite, cuando mis cachorros tenían esta edad, solían treparme encima de la misma manera después de comer. De hecho, es un comportamiento bastante normal. Otro guerrero asintió. Mi hijo menor solía quedarse dormido en mi pecho después de jugar. Decía que era el mejor sitio para echarse una siesta por el latido del corazón. Beck se giró para mirar a sus soldados, quienes ahora observaban a los cachorros dormidos con expresiones decididamente menos militares y significativamente más paternales. «Me estás diciendo», dijo Bex lentamente, «que este humano ha replicado accidentalmente los protocolos óptimos de cuidado infantil krillano». «Bueno», dijo Jake pensativo, «yo no lo llamaría accidental. Cuando algo pequeño e indefenso aparece en tu puerta, lo alimentas. Te aseguras de que esté a salvo y lo dejas dormir en un lugar cálido. Eso es prácticamente universal, ¿verdad?» La tableta de la doctora. Skeleton volvió a resbalarse de sus dedos inertes. Universal, repitió débilmente. Es decir, no importa si es un cachorro, un gatito, un pajarito, o al parecer, una cría de lagarto espacial, continuó Jake. Lo básico es lo mismo: comida, seguridad, consuelo. Dales la bienvenida y probablemente se quedarán hasta que alguien venga a buscarlos. Lagarto espacial, repitió Vex con voz cuidadosamente neutral. Perdón, ¿es ofensivo? No conozco la terminología adecuada para tu especie. Los cachorros parecían estar de acuerdo cuando hablé con ellos antes, pero quizás sean demasiado pequeños para preocuparse por la corrección política. Les estabas hablando, dijo Vex. Bueno, sí. A los niños les gusta que les hables, aunque no entiendan todas las palabras. Les ayuda a sentirse menos asustados en un lugar nuevo. Jake miró a Nibbles, que seguía aferrado a su cuello como un pequeño koala escamoso. Además, este pequeñín parecía muy interesado en aprender cómo funciona el sistema de comunicación. Así que le estaba explicando los protocolos básicos del relé mientras arreglaba el control de temperatura. Le estabas enseñando tecnología militar creeliana a un cachorro, dijo uno de los guerreros con incredulidad. Le estaba enseñando electrónica básica a un niño curioso, corrigió Jake. Hay una diferencia, aunque tiene mucha aptitud para ello. Aprendió los principios mucho más rápido que la mayoría de los ingenieros adultos con los que he trabajado. Oficial Blunt, quien había estado parado en la puerta todo este tiempo con la mirada de estar viendo un documental sobre la naturaleza sobre especies alienígenas de las que nunca había oído hablar, finalmente recuperó la voz. Entonces, ¿me estás diciendo que los cachorros desaparecidos no fueron secuestrados, no estaban en peligro ni los retuvieron contra su voluntad? ¿Solo vinieron aquí para jugar y echarse una siesta? Más o menos, asintió Jake. Aunque creo que buscaban comida sobre todo. Los cachorros en crecimiento probablemente necesitan muchas calorías. Una cita para jugar, dijo Vex, tanteando la palabra humana como si fuera a explotarle en la boca. Sí, ya sabes, niños pasando el rato, divirtiéndose, haciendo travesuras inofensivas.
Jake sonrió al ver que las manchas se movían y emitían un suave chirrido inquisitivo. Estos chicos son una gran compañía. La verdad. Unos huéspedes muy educados. Incluso ayudaron a recoger sus juguetes cuando terminaron de jugar. Bex miró alrededor del pequeño apartamento y se dio cuenta de que Jake tenía razón. A pesar de que 3 cachorros enérgicos pasaron varias horas explorando el espacio, todo estaba notablemente limpio y organizado. Los juguetes improvisados estaban apilados en un rincón. El fuerte de mantas estaba construido con precisión militar, y la única evidencia real de su presencia era el persistente olor a palitos de pescado y el ronroneo satisfecho de 3 cachorros bien alimentados y descansados. En resumen, dijo la doctora, es que Ackerton con una voz que sugería que toda su visión del mundo se estaba desmoronando. En lugar de mostrar cualquiera de las 43 reacciones humanas documentadas al encontrarse con alienígenas jóvenes desconocidos, simplemente los cuidaba como cualquier adulto responsable cuidaría a un niño. He aquí el problema, Winter, quiero decir, dijo, ¿qué más iba a hacer? 3 semanas después, Jake Morrison se había convertido oficialmente en la persona más improbable de la historia galáctica en recibir una condecoración del Imperio Krygiano. Por supuesto, nadie la llamaba condecoración. El papeleo oficial lo describía como un reconocimiento a los protocolos adecuados de cooperación interespecies. Lo que Jake supuso que probablemente era el equivalente krygiano a un trofeo de participación, pero venía con un aumento de sueldo y una exención oficial de las inspecciones de seguridad rutinarias, así que no se quejaba. De lo que se quejaba era de la nueva cerradura de su puerta. Todavía no entiendo por qué instalaste esto, dijo Jake, examinando el escáner biométrico de alta resistencia cuya instalación Bex había supervisado personalmente 3 días antes. Tiene más medidas de seguridad que la armería. No es para mantenerte dentro, respondió Bex, observando con una diversión apenas disimulada como Jake forcejeaba con el lector de palmas por 3ª vez esa mañana. Es para mantenerlos fuera. Como convocado por la mención de sus nombres, un rasguño familiar resonó desde el respiradero sobre el sofá de Jake. 3 pares de brillantes ojos amarillos miraban a través de la rejilla, seguido de un coro de gorjeos decepcionados al darse cuenta de que su humano favorito seguía dentro de su apartamento, pero la puerta estaba cerrada. Han descubierto 17 rutas diferentes a través del sistema de ventilación para llegar a sus aposentos. Bex continuó, consultando una tableta que el oficial Blunt les había proporcionado después de realizar lo que él, con optimismo, llamó una auditoría de seguridad exhaustiva del trabajo de los patos de la estación. Ayer, lograron activar el sistema de extinción de incendios de emergencia, intentando acceder al atajo a través de ingeniería. Jake suspiró y finalmente logró abrir la puerta. Bajen, chicos, pero limpiense las garras primero. Acabo de limpiar el sofá. 3 pequeños cuerpos salieron rodando del respiradero con la facilidad experta de pequeños acróbatas, abalanzándose de inmediato sobre Jake como si fuera el juego de juegos más interesante de la galaxia. Spike había crecido notablemente en las últimas 3 semanas y ahora lucía los inicios de unas escamas de combate adecuadas, aunque todavía insistía en usar el hombro de Jake como su puesto de observación preferido. Hatches había desarrollado una fascinación alarmante por la electrónica y ya estaba mirando el kit de mantenimiento de Jake con evidente intención. Nibbles seguía siendo el más acurrucado del grupo, envolviéndose en la pierna de Jake como un abrazo escamoso mientras ronroneaba tan fuerte que se oía en la habitación contigua. Pensé que el jefe de guerra Grimhab volvería pronto, dijo Jake, separando con cuidado a Nibbles para que pudiera sentarse sin aplastar a nadie. No deberían estar preparándose para irse a casa. La expresión de Bex cambió a lo que Jake había aprendido que era el equivalente krygiano de la vergüenza. El jefe de guerra se ha retrasado. Su campaña en el borde exterior ha sido más exitosa de lo previsto. Puede que no regrese hasta dentro de un mes. Ah. Jake asintió con complicidad. Así que estás atascado haciendo de niñera más tiempo del previsto. Soy responsable de su bienestar y educación durante su ausencia. Bex corrigió con rigidez.
Cierto. Haciendo de niñera. Jake rascó detrás de las orejeras de Patch, lo que le valió un trino de alegría. ¿Qué tal te va con eso? La verdad era que no estaba funcionando nada bien. A pesar de ser uno de los comandantes militares más temidos de la galaxia, Vex había descubierto que sus habilidades de liderazgo no eran eficaces para gestionar a 3 cachorros enérgicos que no respetaban la autoridad, la jerarquía militar ni el concepto de la siesta programada. Sus intentos por mantener la disciplina habían dado como resultado que Spike lo retara a lo que solo podría describirse como una pequeña competencia de rugidos cada mañana. Los parches desmantelaban sistemáticamente todo lo electrónico de sus aposentos para ver cómo funcionaba, y Nibbles desarrollaba ansiedad por separación cada vez que Vex se alejaba de su vista durante más de 5 minutos. Fue el oficial Blunt, precisamente, quien finalmente sugirió que tal vez los cachorros seguían escapando para visitar a Jake porque sus aposentos eran más divertidos que el estéril alojamiento militar que les habían asignado. Teniente, lamento decepcionarlo, pero la teoría de Baglin no parece estar a la altura de su tarea más compleja. La doctora Skeakerton cree que podría estar relacionada con la impronta, aunque sus teorías actuales sobre la compatibilidad psicológica entre humanos y krilianos aún están en desarrollo. La doctora Skeakerton había pasado las últimas 3 semanas reescribiendo prácticamente todo su campo de estudio. Sus nuevos trabajos de investigación llevaban títulos como Cuidado interespecies, Reevaluación de los instintos humanos de crianza y la naturaleza universal del comportamiento parental en las especies sensibles. También había comenzado lo que ella llamaba estudios observacionales de las interacciones de Jake con los cachorros, que la involucraban principalmente merodeando por los rincones con su tableta, tomando notas frenéticamente y murmurando cosas como fascinante y completamente inaudito. Cada vez que Jake hacía algo particularmente normal, como asegurarse de que los cachorros se lavaran las garras antes de comer o enseñarles a jugar juegos sencillos. ¿Qué dices?, dijo Jake, extrayendo con cuidado su escáner de mantenimiento de las curiosas garras de Patchis antes de que ella pudiera desmontarlo. ¿Necesitas una niñera para tu trabajo de niñera? La necesito, dijo Vex con la dignidad de alguien que comandaba una flota de naves espaciales y nunca en su vida imaginó que estaría negociando arreglos para el cuidado de niños, asistencia para mantener actividades recreativas apropiadas para cachorros en desarrollo. Jake sonrió. Necesitas una niñera. No dejes, advirtió Vex, que ese término aparezca en ningún informe oficial. Ni se me ocurriría. Jake miró a los 3 cachorros que se habían acomodado alrededor de su sala de estar como si fueran los dueños del lugar. Spike estaba investigando el contenido de una caja de herramientas. Patchis intentaba rediseñar la cafetera de Jake. Y Nibbles estaba construyendo lo que parecía ser un nido con toallas de mantenimiento. Aunque, debo decir, probablemente estén aprendiendo habilidades más prácticas aquí que en cualquier programa de educación formal que hayan establecido. Desafortunadamente, esto era absolutamente cierto. En las últimas 3 semanas, los cachorros habían aprendido reparación electrónica básica, ingeniería mecánica elemental, plomería básica y lo que Jake llamó habilidades esenciales para la vida, como cocinar comidas sencillas, limpiar lo que ensuciaban y la forma correcta de disculparse cuando rompían algo importante sin querer. También dominaban 17 juegos humanos diferentes, aprendieron a reconocer 12 tipos de música diferentes y desarrollaron una inexplicable afición por los dibujos animados de la Tierra antigua que Jake había descargado de la base de datos de entretenimiento de la estación. Podría ser útil, dijo Vex con cuidado, permitirles continuar con su programa educativo actual. ¿Te refieres a dejarlos pasar el rato aquí mientras haces cualquier cosa militar aterradora que hagas durante el día?, tradujo Jake. Me refiero a brindarles acceso a oportunidades de aprendizaje alternativas que puedan ser beneficiosas para su desarrollo. Vex corrigió. Cierto. Cuidar niños. Jake se levantó con cuidado y recolocó a Nibbles en el sofá. Bueno, supongo que puedo añadir oficialmente a mi currículum el de cuidadora de niños interespecies. Aunque, si esto sigue así,
Voy a necesitar un apartamento más grande y quizá algunos juguetes de verdad en lugar de dejar que jueguen con las piezas de repuesto de la máquina. Entonces se puede arreglar, dijo Bex rápidamente. Quizás demasiado rápido. Jake arqueó una ceja. Ya lo has arreglado, ¿verdad? El intendente ha recibido instrucciones de proporcionar los recursos que considere necesarios para el bienestar y la educación de los cachorros, admitió Bex. Dentro de lo razonable, y el apartamento más grande se está preparando 2 plantas más abajo. Cuenta con rejillas de ventilación reforzadas, controles ambientales seguros para niños y acceso directo a los pasillos de mantenimiento para tu comodidad. Jake lo miró fijamente. Lleva semanas planeándolo. Me he estado preparando para varias contingencias, dijo Bex con el aire de alguien que definitivamente no se había pasado las últimas 3 semanas intentando desesperadamente averiguar cómo manejar a 3 cachorros hiperactivos sin perder la cabeza. El bienestar del cachorro es mi principal preocupación. Ajá. Jake miró a su alrededor en su pequeño apartamento, donde 3 niños extraterrestres estaban inmersos en lo que parecía un proyecto de construcción colaborativo que involucraba toda su colección de componentes electrónicos. ¿Y qué ocurriría cuando la jefa de guerra Grimhab regresara y descubriera que sus hijos habían estado pasando sus días con un trabajador de mantenimiento humano en lugar de recibir una educación militar adecuada? La expresión de Bex cambió a algo que podría haber sido una sonrisa si los Krillins hubieran sido capaces de expresiones que no parecieran vagamente homicidas. Las palabras exactas de la jefa de guerra cuando informé de la situación fueron, y cito textualmente, si el humano puede mantenerlos con vida, educados y lo suficientemente cansados como para dormir toda la noche, dale lo que quiera y una medalla. Dijo que, puede que haya usado un lenguaje un poco más subido de tono, admitió Bex, pero el sentimiento era claro. Jake miró a los cachorros, quienes aparentemente habían decidido que su cafetera funcionaría mejor si le añadían más luces parpadeantes, y negó con la cabeza con asombro. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo. Accidentalmente me convertí en la niñera no oficial de los 3 niños más importantes del Imperio Krillano, completamente por accidente, simplemente por hacer lo que cualquier persona razonable haría al encontrar niños perdidos. Parece un resumen preciso de los hechos, asintió Bex. Y en lugar de ser ejecutada por corromper a jóvenes alienígenas o lo que sea, obtengo un ascenso, un apartamento más grande y el reconocimiento oficial de una especie a la que la mayor parte de la galaxia le teme. Además, un resumen preciso. Jake lo consideró por un momento, viendo a Pachis instalar con éxito una pequeña bola de discoteca en su cafetera mientras sus hermanos la animaban con vítores. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Creo que puedo vivir con eso. Desde el respiradero de arriba, el sonido de garras rasposas y risas ahogadas sugería que los cachorros habían descubierto una nueva ruta que explorar. Jake suspiró, agarró su caja de herramientas y se preparó para otro día del trabajo más gratificante al que jamás se había postulado. Después de todo, alguien tenía que asegurarse de que esas luces de discoteca estuvieran bien conectadas.